Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Ella está viva cuando un mendigo interrumpe un funeral. Y cielo grisáceo cubrió la ciudad de Charleston como si hasta las nubes lloraran la muerte de un hombre cuya influencia se extendía mucho más allá de los rascacielos que había erigido. La llovizna caía silenciosa sobre los antiguos adoquines, y la ciudad parecía contener la respiración. Enfrente de la funeraria Harper y Sons, el sedanes negros con ventanas tintadas avanzaban lentamente, uno tras otro, como una procesión de fantasmas que venían a saludar a un rey caído. Las puertas se abrieron y salieron figuras altas con abrigos oscuros, con rostros rígidos y una dignidad rígida. Banqueros, senadores, jueces, antiguos socios. Todos se conocían, todos vinieron a saludar Richard Beaumont, titán inmobiliario y discreto señor de todo el sudeste americano. A lo lejos, detrás de una barrera de seguridad, periodistas observaban, con cámaras al hombro y bolígrafos febriles en la mano. Susurraban nombres, reconociendo aquí a un exgobernador, allá a una estrella empresarial. Pero sus ojos buscaban otro rostro, el de Thomas Beaumont, heredero silencioso del imperio. Dentro del salón funerario, el ambiente era tan frío como solemne. Del candelabros de cristal mate proyectaba una luz tenue sobre los rostros cerrados de los invitados. El ataúd, de caoba pulida, se encontraba en el centro sobre una alfombra de marfil. A su alrededor, un océano de rosas blancas, orquídeas y lirios llenaban el aire con un aroma casi sagrado. De pie junto al ataúd, Thomas Beaumont impecablemente vestido, a sus 30 años, lucía un traje azul medianoche a medida, sin una sola mancha. Sus rasgos estaban demacrados, sus ojos enrojecidos, pero su porte se mantenía digno. En su brazo Olivia Armand sublime con su ajustado vestido negro, posó una delicada mano en su cadera. Prometida de toda la vida, proveniente de una antigua familia de la costa este, encarnaba la elegancia y el control. Juntos, formaban una imagen perfecta. La ceremonia estaba a punto de concluir. El sacerdote pronunció las últimas palabras de un meditado homenaje. Y ahora le devolvemos a Dios un hombre de coraje y visión. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar su misal, una voz ronca y extranjera cortó el aire como un trueno. Señor. Señor, ¿está viva? Hubo silencio inmediato, brutal. Las conversaciones se paralizaron. Las miradas se volvieron hacia la puerta principal, de donde provenía la voz. Allí estaba un anciano negro, su ropa rasgada todavía llovía a cántaros. Sus botas gastadas dejaban marcas oscuras en el mármol claro. Su barba blanca temblaba ligeramente, pero su mirada era, ardiendo con la verdad. Parecía venir de otro mundo extraño en un reino de riqueza y poder. ¿Quién eres?, preguntó Thomas, con la voz más baja de lo esperado, sorprendido, inseguro. El hombre dio un paso adelante. Sus rodillas se doblaron ligeramente, pero su columna permaneció recta, como la de un hombre que ha visto demasiado como para seguir doblegándose. Me llamo Walter Greene. Y le repito, señor, su madre no está muerta. Sigue viva. Un escalofrío colectivo recorrió la asamblea. Un murmullo, al principio discreto, se elevó como una ola. ¿Su madre? ¿Eleanor? Pero murió en un incendio. Fue hace 25 años. Está delirando. Olivia, pálida, intentó poner la mano sobre el brazo de Thomas. Pero él ya no la sentía. Thomas sintió como el suelo se abría bajo sus pies y corazón palpitante, oídos zumbando miró al hombre como si acabara de despertar a un fantasma. Su mirada se dirigió instintivamente al ataúd de su padre. Este día ya no fue una despedida. Fue el comienzo de un terremoto. Esa misma noche, la residencia Beaumont parecía más frío que nunca. La extensa mansión de estilo colonial, en lo alto de Charleston, estaba sumida en una oscuridad silenciosa, rota solo por la cálida luz de un estudio revestido con paneles de madera. Las paredes estaban cubiertas de retratos familiares, lienzos antiguos y estanterías llenas de reliquias y premios legales. Sentado detrás de un gran escritorio de caoba, Thomas Beaumont giró nerviosamente su anillo de bodas entre los dedos. Frente a él, una copa de bourbon apenas abierta reflejaba las llamas de un fuego tranquilo en la chimenea. Se oía el tic-tac de un reloj antiguo. Una tensión eléctrica flotaba en la habitación. Se oyó un doble golpe. Thomas levantó la vista.
Adelante. Elliot Saunders, el abogado de la familia durante 30 años, entró con paso mesurado. Con un traje gris a medida, un maletín de cuero y gafas con montura dorada, tenía el aspecto de alguien que sabe demasiado y habla poco. Thomas lo miró sin decir palabra y luego rompió el silencio. Siempre me dijiste que mi madre, Eleanor, murió en ese incendio en Savannah. Me enseñaste informes. Un certificado de defunción. Incluso hubo una ceremonia. Me miraste directamente a los ojos y me dijiste que no había ninguna duda. Elliot se humedeció los labios. Su rostro, habitualmente impasible, delataba una malestar inusual. Thomas. Vi el informe con mis propios ojos. El incendio era devastador. El cuerpo encontrado en la casa estaba irreconocible. El médico forense concluyó que era ella. No había posibilidad de supervivencia. Pero Thomas se incorporó lentamente en su silla, con la mirada fija en el hombre al que siempre había considerado su tío. Algo andaba mal, un destello, quizás imperceptible para otros, brilló en los ojos del abogado. Un destello de culpa, o peor, del conocimiento. ¿Mientes? O al menos, no me lo cuentas todo. Lo vi. En tus ojos, antes, durante la ceremonia. Ese nombre, esa cara, no te sorprendió. Elliot apartó la mirada. Una profunda arruga se formó entre sus cejas. Lo que sé, lo supe demasiado tarde, Thomas. Y no tuve el coraje. ¿El coraje de qué? Pero Elliot se levantó, maletín en mano, y concluyó en un susurro. Ten cuidado. Lo que buscas, podría destruirte. Salió de la habitación, dejando a Thomas solo en las sombras, más confundido que nunca. Esa noche, Thomas no durmió, se levantó a las 3 de la mañana, cruzó el pasillo hasta la habitación donde su padre guardaba los archivos familiares. Encendió una lámpara, abrió un viejo arcón y rebuscó en él. Álbumes de fotos donde habían estado las fotos de su madre, separar, cartas sin firmar, libros de cuentas codificados. Una vida borrada, voluntariamente. No sabía casi nada sobre Eleanor Beaumont, sino lo que su padre estaba dispuesto a dejar escapar, que ella era frágil, que no podía soportar el peso de su mundo, y que un trágico incendio se la había llevado cuando Thomas tenía solo 8 años. Pero ¿por qué, si nunca hubiera habido un entierro oficial, por qué ningún miembro de su familia materna lo había contactado? ¿A qué se debía este vacío? Al día siguiente, a primera hora de la mañana, él contactó con una mujer que su padre habría odiado, Maggie Reed. Maggie, una exdetective de la policía de Nueva York despedida por exponer la corrupción interna, tenía reputación de ser áspero, perspicaz y peligrosamente honesto. Ella vivía en un remolque apartado de los caminos trillados en el sur de Georgia. Cuando contestó, su voz ronca simplemente dijo: Si es para vigilar a tu esposa, no cometo adulterio. Busco a alguien. Alguien que supuestamente lleva muerta 25 años. Mi madre. Hubo un silencio de 3 segundos. Ya voy. Envíame todo lo que tengas. En menos de 5 días Maggie Reed hizo lo que los investigadores de la policía nunca se habían molestado en hacer. Ella trazó un hombre que desapareció en 1999, una ex empleada doméstica de la familia Beaumont, que ahora vive en un hospicio de Columbia, bajo el nombre de Walter Greene. Thomas fue allí con ella. El establecimiento era modesto. El anciano, ahora postrado en cama, tenía el rostro arrugado por el tiempo, pero sus ojos permanecieron claros, claro. Cuando reconoció a Thomas, sonrió con tristeza. Te reconocería entre 1000. Te pareces demasiado a ella. Thomas se acercó aturdido. ¿La conocías? ¿A mi madre? Walter asintió lentamente y luego susurró. La ayudé a escapar, ¿entiendes? No aguantaba más. Él la estaba acosando. La estaba encerrando. Ella quería vivir. Quería llevarte con ella, pero él la amenazó. Esperó a que fueras mayor. Entonces, un día, le prendimos fuego al cobertizo. Fui yo, sí. Pero fue un incendio controlado. El cuerpo que encontramos era el de un hombre sin hogar que habíamos recogido unos días antes. Fue un plan arriesgado, pero ella sobrevivió. Y tú la creías muerta. Thomas dio un paso atrás, jadeante, su corazón latía con fuerza.
Las lágrimas brotaban de sus ojos. Su padre, este monumento de honor, creó una mentira perfecta. Walter añadió en un susurro. Puedo decirte dónde está. Pero tienes que estar preparada. Ya no es la mujer que era. Y en el silencio que siguió, Thomas comprendió que toda su vida había cambiado. Está en un pequeño hospital rural en Arroyo Willow, al sur de Georgia, que Maggie Reed finalmente consiguió poner sus manos sobre una mujer registrada bajo el nombre de Ellen Gray. El centro, modesto y aislado, albergaba a pacientes psiquiátricos olvidados por el mundo. Los pasillos olían a lejía y abandono. Maggie, acostumbrada a las escenas más duras, no pudo evitar aminorar el paso mientras caminaba hacia la habitación 214. Sabía que tras esa puerta podría estar el corazón que falta de la familia Beaumont. El historial médico era un cuaderno de heridas y silencios. Traumatismo cráneoencefálico grave tras una caída no especificada. Amnesia parcial crónica. Delirios disociativos recurrentes. 12 traslados de establecimiento en 20 años. No se registraron visitantes. Pero sobre todo, una muestra de ADN, comparada discretamente con la de Thomas, había confirmado lo impensable. Ellen Gray era en realidad Eleanor Beaumont. Cuando Thomas entró en la habitación, el mundo pareció detenerse. La habitación estaba vacía, salvo por una cama de metal, una ventana velada y una pequeña mesa de plástico sobre la que reposaba un viejo libro de poesía. Una mujer con cabello largo, se volvió casi completamente blanco, se sentó en silencio, con la mirada perdida en un jardín invisible. Llevaba una bata de hospital demasiado grande, y sus manos delgadas y temblorosas sostenían un pañuelo. Al girar lentamente la cabeza, sus ojos se encontraron con los de Thomas. Sintió que sus rodillas flaqueaban. Su corazón se aceleraba, atrapado entre la ansiedad y la esperanza. Parpadeó, luchó con su memoria por un momento, luego susurró con una voz ronca, casi rota. ¿Eres Thomas? ¿Mi pequeño? El suelo cedió bajo sus pies. Él se arrodilló a su lado, puso sus manos en las de ella y respondió en un susurro. Soy yo, mamá. Estoy aquí. Y entonces lloraron. Sin vergüenza. Sin palabras. Como dos almas separadas por el tiempo, el miedo y las mentiras. Ella le rozó la mejilla con suavidad, como para asegurarse de que era real. Le temblaban los dedos, pero sus ojos brillaron. Por un instante, dejó de ser una paciente olvidada. Era una madre. De regreso en Charleston, la revelación llegó cuando una bomba en un santuario. Eleanor Beaumont, que se creía muerta desde hacía 25 años, estaba viva. Su regreso arrojó una sombra escalofriante sobre el legado de Richard Beaumont, una vez considerado un hombre respetable e inatacable. Pero la verdad era más siniestro. Mientras Thomas revisaba los archivos, entrevistaba a familiares y confrontaba a quienes habían vivido esa época, emergió una imagen aterradora. Su padre, tras la máscara del filántropo, había sido un hombre violento, autoritario y controlador. Eleanor había querido irse, había hablado de divorcio y había amenazado con denunciarlo. La encerró. La golpeó. La aterrorizó. Cuando ella intentó huir, él hizo lo que un hombre poderoso sabía hacer, orquestó su desaparición. Richard había pagado a agentes de policía, sobornado a un juez, tenía un certificado de defunción falso y atribuyó un cuerpo quemado no identificado a su esposa. Había contado la historia de un incendio accidental. Todos lo habían aceptado. Nadie lo había comprobado. Excepto Walter Greene. El viejo mayordomo, que había visto, oído y sufrido en silencio, lo había arriesgado todo para salvar a Eleanor. Prendió fuego a una dependencia vacía y organizó su evacuación en un coche robado. Pensó que sería libre. Pero no había escapado de las heridas. La fuga se había convertido en divagación mental. Thomas Beaumont, heredero de un imperio construido sobre mentiras, se encontró frente a una elección moral desgarradora. Podría haberlo encubierto. Habría hecho que su madre volviera a cometer delitos. Habría silenciado a Walter Greene. Habría mantenido la imagen prístina de la dinastía Beaumont. Pero lo hizo lo contrario. Convocó a una conferencia de prensa, transmitido en vivo por todos los canales nacionales. Las cámaras captaron su rostro decidido.
Sus palabras eran claras, temblando de emoción, pero cargado de verdad. Me llamo Thomas Beaumont. Hoy, no quiero hablar como heredero, sino como hijo. Mi madre, Eleanor, está viva. Mi padre, Richard Beaumont, mintió. La silenció. Traicionó todo lo que su nombre representaba. Hoy le devuelvo la voz a mi madre. Y hago justicia a Walter Greene, quien fue su único salvador. El mundo quedó atónito. Algunos socios comerciales se retiraron. Los accionistas amenazaron. Pero el apoyo popular fue inmenso. Por primera vez, un heredero no protegía el imperio, lo exponía a la luz. Thomas se recuperó oficialmente. El nombre de su madre la hizo tratar en una clínica especializada, lejos de la prensa. Creó un fondo multimillonario en su nombre para ayudar a las mujeres víctimas de violencia doméstica. Olivia Harman, su prometida, no pudo soportar este cambio. Ella lo había amado por su prestigio, su posición, su riqueza. Por la seguridad que representaba. Le imploró que guardara silencio, que gestionara esto como familia, que protegiera su futuro. Él le respondió fríamente. Si nuestro futuro depende de borrar a una mujer rota, entonces no es mío. Y la dejó. Sin remordimientos. Había pasado un año desde la verdad había roto el silencio de décadas. El nombre Beaumont, que una vez fue sinónimo de grandeza tranquila e imperio inmobiliario, ahora tenía otra connotación, la de la verdad restaurada, la humanidad redescubierta. Tomás y Leonor ahora vivíamos en una casa de madera clara, enclavado en el límite de un bosque en Vermont. El edificio era modesto, pero bañado de luz, con un gran jardín silvestre que ambos intentaban dominar. La pompa, las galas, las alfombras rojas y las copas de cristal eran ahora solo un eco distante, un espejismo del pasado. La nueva casa irradiaba sencillez y paz. En la sala de estar, máquina de escribir antigua se sentó en una pequeña mesa redonda junto a la ventana. Allí era donde Eleanor pasaba las mañanas. Su letra ya no era fluida, pero cada palabra que escribía era una victoria sobre el silencio, una reconquista de su voz. Había titulado su manuscrito actual Salí con vida. A veces se detenía, miraba los árboles por la ventana y susurraba. Pensé que el mundo me había olvidado. Pero tú me encontraste. El propio Thomas Tenniel renunció a cualquier posición en el imperio familiar, dejando las acciones a obras de caridad o a la disolución. Ahora corría la Fundación Eleanor dedicado a las mujeres que huyeron de entornos violentos y a los niños que crecieron en silencio. Se reunía con estas mujeres cada semana, escuchaba sus historias y las ayudaba a recuperar sus nombres, su fuerza y su dignidad. Cada año, en primer día de primavera Thomas y su madre realizaron un ritual sagrado, depositar flores en la tumba de Walter Greene. El cementerio estaba ubicado a las afueras de Columbia, a la sombra de un viejo roble nudoso. Su tumba era sencilla, sin extravagancias, pero, siempre recién mantenido la piedra, que habían mandado grabar el año anterior, tenía una sencilla inscripción. Walter Greene, 1939 a 2024. El hombre que hizo posible la libertad. Ese día, el viento era suave, cargado de aroma a lilas y tierra húmeda. Eleanor llevaba un abrigo beige y un pañuelo de seda clara. Sostenía un ramo de violetas, sus flores favoritas, entre sus dedos deformes. Se arrodillaron en silencio. Ella acarició la piedra como se acaricia la mano de un viejo amigo. Sin él, no estarías aquí, dijo con voz temblorosa pero llena de gratitud. Thomas miró hacia el cielo entre las ramas. Sin él, ni siquiera sabría quién soy. Hubo un momento de silencio, pero no fue el pesado silencio del pasado. Fue un silencio de paz, perdón y gratitud. Un mendigo, un anciano de ojos claros, se había atrevido una vez a romper el curso del mundo interrumpiendo una ceremonia destinada al olvido. Ese día no se había limitado a denunciar una mentira. Él devolvió una madre a su hijo, y un nombre para una mujer borrada. Ese día, un mendigo interrumpió un funeral. Pero ese no fue el final. Fue un comienzo.